Hola, mi nombre es Marixa Meragajona, soy Cloud Solution Architect en Microsoft y trabajo en el equipo de Data and AI. El día de hoy quiero compartirles un resumen de nuestra oferta de PostgreSQL en Azure. Todos hemos visto muchas presentaciones explicando por qué migrar a la nube. Sin embargo, en esta presentación no solo quiero repetir que migrando a la nube nos olvidamos del mantenimiento y administración de la infraestructura física, sino que también quiero mostrar los beneficios que nos ofrece el migrar nuestras bases de datos a un modelo PaaS de bases de datos PostgreSQL en Microsoft Azure. En este caso, Microsoft Azure nos ofrece varias opciones que nos garantizan una plataforma completamente administrada que integra características de alta disponibilidad y seguridad para controlar quién y cómo accede a los datos. Particularmente tenemos tres ofertas. El Single Server, una plataforma completamente gerenciada o administrada que despliega una versión de comunidad de PostgreSQL en un único nodo de cómputo, el cual podemos escalar verticalmente de acuerdo a nuestras necesidades de cómputo y almacenamiento. También tenemos el servidor flexible, que nos provee, como su nombre lo indica, más flexibilidad sobre las funciones de administración de bases de datos y configuración. Adicionalmente, tenemos la opción de Citus Hyperscale, que nos permite acceder a un servicio de bases de datos capaz de escalar de forma horizontal. Por otro lado, todas estas opciones ofrecen características de monitoreo, opciones para escalar, alta disponibilidad, recuperación ante desastres y algunas características que nos permiten cumplir con todos los requerimientos de seguridad de nuestros clientes y organizaciones. PostgreSQL en Azure es una de las ofertas de bases de datos open source más atractivas en Microsoft Azure, ya que además de ofrecer características de alta disponibilidad, nos permite tener actualizaciones automáticas e instalaciones de parches de seguridad de forma automática. Nos provee características de rendimiento inteligente, accediendo a recomendaciones y también nos permite crear alertas a partir de las métricas de la base de datos. Asimismo, una base de datos de este tipo nos permite soportar un esquema transaccional y analítico en la misma base de datos, reducir costo de administración y mantenimiento de alta disponibilidad y recuperación ante desastres, ingestar y consultar datos en tiempo real con respuestas de menos de un segundo en datos o en bases de datos que contienen millones de filas y acceder a las últimas innovaciones de PostgreSQL gracias a que corre una versión de comunidad, lo que también garantiza la compatibilidad con las bases de datos que podamos tener nosotros en un ambiente on-premise o un ambiente IaaS. De esta manera, Microsoft convierte a PostgreSQL, que ya es un sistema gestor de bases de datos potente, lo convierte en un servicio casi que sin límite de capacidades, que disminuye la complejidad de administración y gestión por parte de los usuarios y que al mismo tiempo garantiza poder escalar según las necesidades que los clientes o las aplicaciones de los clientes requieran. Y si hablamos del Single Server en Microsoft Azure, además de los beneficios ya mencionados, tenemos que destacar que está completamente integrado con el ecosistema Azure, lo que nos facilita desarrollar nuevas aplicaciones, soportar procesos de modernización de aplicaciones, realizar migraciones lift and shift o migraciones sin fricciones y permitiéndonos o dándonos la opción de soportar workloads de análisis de datos offline en tiempo real, transaccionales, soluciones analíticas, entre otro tipo de aplicaciones que requieran alta capacidad de cómputo y almacenamiento. Al mismo tiempo se garantiza la integración con servicios como Power BI, Azure Machine Learning Service, Cognitive Services, las otras ofertas de bases de datos disponibles en Microsoft Azure, Cosmos DB, y también se garantiza el cumplimiento de normativas de seguridad y administración de las organizaciones bajo una plataforma completamente administrada que ofrece características de rendimiento inteligente y opciones para escalar fácilmente. Por otro lado, cuando hablamos de un servidor flexible, encontramos que este nos provee un control más granular y mayor flexibilidad sobre las funciones de administración y ajustes de configuración de la base de datos. También nos ofrece mecanismos de optimización de costos, ya que nos permite, por ejemplo, detener o iniciar los servidores. En esta oferta tenemos SKU disponibles que son flexibles y que están diseñados para el desarrollo de aplicaciones que requieren un control mejorado o personalizaciones de la base de datos, al tiempo que se garantiza alta disponibilidad con redundancia dentro de una zona de disponibilidad o varias, y también se tiene la opción de tener ventanas de mantenimiento administradas. Adicionalmente, la arquitectura de este tipo de servidores separa
las capacidades de procesamiento del almacenamiento, de tal manera que el motor de base de datos se ejecuta en una máquina virtual Linux, mientras que los archivos residen en un almacenamiento premium. Para este ejemplo, el almacenamiento mantiene 3 copias sincrónicas con redundancia local en una zona de disponibilidad. Si el servidor que contiene la base de datos o que aloja la base de datos falla, se aprovisiona una nueva máquina virtual y el motor de bases de datos pasa a la nueva máquina virtual. De esta manera, las aplicaciones pueden volver a conectarse apenas el nuevo servidor esté listo. Ahora veamos Citus Hyperscale. Citus Hyperscale es una extensión de PostgreSQL que permite transformar Postgres en una base de datos distribuida y lograr escalar horizontalmente. Y para entender mejor la forma en que podemos escalar en Citus, es necesario que revisemos su arquitectura. Como podemos ver en la imagen, en nuestro tier básico tenemos un único nodo. Sin embargo, en algunos casos vamos a requerir escalar para satisfacer una arquitectura con un nodo coordinador y un conjunto de nodos workers. Este último caso es necesario cuando tenemos tableros analíticos construidos a partir de consultas a grandes volúmenes de datos y con la necesidad de obtener respuestas en pocos segundos. También en escenarios donde tenemos que trabajar con aplicaciones multitenant, donde tenemos aplicaciones o servicios que pueden ser ofrecidos para varias organizaciones y requerimos soportar transacciones y consultas independientes para cada cliente o para cada organización. Esto lo podríamos lograr sin necesidad de incrementar los tiempos de consulta o transacciones sobre la base de datos si logramos distribuir correctamente los datos de los clientes a través de los nodos del clúster que genera hiperescala. De tal manera que guardemos todos los datos de un cliente en una partición específica, lo que implica que todas las tablas que almacenan información de este cliente serán almacenadas en esta partición. Otro escenario en donde podemos usar hiperescala es para análisis de datos en tiempo real. En este caso, cuando hablamos de time series o real time analytics, generalmente tenemos flujos de datos llegando a partir de diferentes dispositivos y fuentes de datos y podríamos necesitar crear insights en tiempo real, lo que requeriría incrementar capacidades de cómputo y almacenamiento. En este caso, esas capacidades de cómputo y almacenamiento se pueden satisfacer a través de hiperescala. Ahora que ya hemos revisado las opciones que nos ofrece Azure para desplegar una base de datos PostgreSQL, revisemos el proceso de migración a una base de datos PostgreSQL en Microsoft Azure. Cuando migramos a una base de datos de este tipo, logramos reducir costos y administración de la base de datos, esfuerzo en administración de la base de datos, logramos obtener tiempo para enfocarnos en la complejidad de las aplicaciones en lugar de enfocarnos en tareas de administración de bases de datos, al tiempo que garantizamos la escala y el rendimiento que nos ofrece todo el poder de la nube. Y es así como para realizar una migración deberíamos tener en cuenta estas 3 etapas. En la primera etapa, en la etapa de premigración, realizamos un assessment de la base de datos con el fin de identificar todos los elementos de nuestra base de datos que deben ser migrados a la nueva base de datos en Azure. Para algunos casos, cuando realizamos una migración heterogénea, es decir, migramos una base de datos que no es PostgreSQL a una base de datos PostgreSQL en Azure, debemos convertir los objetos de la base de datos de origen al formato de la base de datos de PostgreSQL. Adicionalmente, en la etapa de migración de los datos, desplegamos los recursos necesarios para llevar los datos de la base de datos de origen a la base de datos de destino. Esta tarea podría incluir que repliquemos cada cambio que sufre la base de datos de origen en la base de datos de destino. Para este proceso, tenemos algunos servicios de migración de datos que nos ayudan a realizar el cargue de datos inicial de la base de datos de origen a la base de datos de destino y soportar las tareas de sincronización cuando se requiera. Uno de los servicios que tenemos disponibles en Azure es Azure Database Migration Services. Con este servicio podemos soportar todo el proceso de migración de la base de datos, desde el cargue de los datos hasta el proceso cutover cuando la base de datos de origen ha migrado todos sus datos a la base de datos de destino y las aplicaciones deberían empezar a usar la base de datos de destino, en este caso la base de datos en Azure. Esta redirección de la base de datos de origen a la base de datos de destino tiene que estar acompañada de las tareas de postmigración, donde vamos a garantizar que las aplicaciones obtienen el rendimiento requerido de la base de datos en Azure y adicionalmente se van a solucionar cualquier tipo de problema que se haya generado durante el proceso de la migración de la base de datos. Finalmente, quiero que veamos este proceso de migración cómo es en la práctica.
Vamos a hacer un pequeño demo en donde vamos a realizar una migración de una base de datos Postgres a una base de datos PostgreSQL en Azure. La base de datos, en este caso, la voy a tener instalada en una máquina virtual, pero sería un escenario muy similar a si tenemos nuestra base de datos PostgreSQL instalada en un ambiente on-premise, si la tenemos instalada en otro ambiente IaaS o incluso si está en otro proveedor de servicios de nube. Y para empezar con nuestro demo, revisemos qué recursos tenemos en Azure. Inicialmente tengo un servidor PostgreSQL desplegado como servicio PaaS, en donde voy a migrar los datos que tengo en una base de datos PostgreSQL que se encuentra instalada en una máquina virtual. En este caso, esta máquina virtual es esta máquina que tengo configurada aquí. Tengo una IP pública a través de la cual puedo acceder. La máquina virtual se llama respaldo IEM y vamos a revisar qué tenemos en esta máquina virtual. En esta máquina virtual ya tengo una base de datos RRHHDB. En esta base de datos tengo una tabla de empleados. Vamos a hacer una pequeña consulta para mirar los datos que tenemos disponibles aquí. Vamos a continuar para recuperar la conexión. Y tenemos 21 filas, 21 registros en esta tabla de empleados. Nuestro objetivo va a ser conectarnos a esta base de datos que tenemos en Azure, a este servidor de Azure, en el cual en estos momentos, como podemos ver, tenemos 0 registros. Y el objetivo de esta migración es llevar todos los datos que tenemos en esta tabla empleados de esta base de datos local de este servidor, llevarlos a esta tabla que pertenece al servidor de la base de datos PostgreSQL que está desplegada en Azure como servicio PaaS. Para esto, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un nuevo recurso. Vamos a venir acá a este grupo de recursos. Vamos a crear un nuevo recurso, una instancia del servicio Azure Database Migration Services. Y con este servicio vamos a soportar una migración online entre la base de datos PostgreSQL que se encuentra instalada en una máquina virtual para llevar los datos a la base de datos PostgreSQL que se encuentra desplegada sobre Azure como un servicio PaaS. Para crear una instancia de Azure Database Migration Service, básicamente tenemos que definir o establecer la suscripción en la cual lo queremos desplegar, un grupo de recursos. Vamos a colocarle un nombre, Azure Database Migration Service PostgreSQL, una ubicación, en este caso lo voy a seleccionar en el este de Estados Unidos y para este caso digamos que vamos a configurar en el tier premium. Vamos a revisar y crear y nos va a pedir una red. En este caso voy a crear una VNet. Para este ejemplo, PostgreSQL. Revisamos, cumplimos con todos los requerimientos y empezamos a desplegar el servicio. Y cuando ya tenemos nuestra instancia de Azure Database Migration Service desplegada, podemos ir a crear un proyecto de migración en donde vamos a especificar el tipo de fuente de base de datos fuente, el tipo de base de datos de origen y el tipo de base de datos de destino. En este caso vamos a tener una migración homogénea, vamos a migrar de una base de datos PostgreSQL a una base de datos de servicio PaaS en Azure PostgreSQL. En este caso vamos a tener una migración online, es decir, que vamos a estar replicando los cambios o las transacciones que se hagan sobre la base de datos de origen, las vamos a estar replicando en la base de datos de destino. En este caso, la base de datos de PostgreSQL en Azure. Vamos a definirle un nombre, migración, Postgres. Vamos a crear. En este caso requerimos definir los datos que nos van a servir para conectarnos a la base de datos de origen. En este caso, la base de datos que tenemos instalada en una máquina virtual.
Para esto debemos definir cuál es esa dirección que nos va a permitir conectarnos a ese servidor. Ya sabemos que ese servidor está instalado en esta máquina virtual con esta IP pública. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta dirección. Tenemos la base de datos instalada, configurada para que el puerto de conexión a la base de datos sea 5432. La base de datos que vamos a utilizar es la base de datos RR-HHDB. Esta es la base de datos que tenemos configurada, en donde tenemos desplegada la tabla empleados, el usuario Postgres. Bueno, para este caso de demostración no vamos a utilizar ninguna conexión encriptada. Vamos a intentar conectarnos a la base de datos y vamos a revisar si se presenta algún error. Efectivamente tenemos aquí una conexión fallida porque no tenemos conectado o no tenemos indicado que a la base de datos se puede conectar esta dirección IP. Para esto, entonces para corregir esto, vamos a ir al servidor. Vamos a configurar este archivo pg-hba.conf. Este archivo se encuentra dentro de la carpeta de instalación de PostgreSQL, la versión de la base de datos que queremos migrar, la carpeta data. Y aquí encontramos este archivo pg-hba.conf. Aquí vamos a tener las direcciones IP configuradas, las direcciones que se pueden conectar a nuestra base de datos. Entonces, en este caso, vamos a agregar una dirección más, que es la dirección del servicio de Azure Database Migration Services. Y adicionalmente vamos a decirle, se pueden conectar todos los usuarios y todas las bases de datos. Vamos a configurar esto y vamos a reiniciar el servicio de PostgreSQL. Vamos a abrirlo por aquí. Vamos a restaurar el servicio, reiniciarlo. Y una vez el servicio esté reiniciado, vamos a volver a intentar conectarnos. Vamos a ver qué nuevo requerimiento nos pide esta conexión. Bien, tenemos que hacer una configuración adicional y es configurar el servicio WAL-level, que es un parámetro que está relacionado a la configuración que hacemos sobre la replicación de la base de datos, porque la idea es que tengamos replicada o que tengamos sincronizados los datos de la base de datos de origen, de la base de datos que está instalada en la máquina virtual, con la base de datos en Azure. Entonces, en este caso vamos a hacer esa configuración acá en el servidor. Vamos a hacerlo esto en el archivo postgresql.conf. Vamos a hacer no solamente la configuración de este error que nos acaba de salir, el parámetro WAL-level, sino que también vamos a configurar unos parámetros más que están asociados al proceso de replicación. Entonces tenemos que indicar aquí logical. Adicionalmente tenemos otro parámetro que es max replication, en donde vamos a colocar, vamos a cambiar este 0 y para este ejemplo vamos a colocar un 10. Adicionalmente también tenemos otro parámetro asociado a la configuración de replicación. Este es los senders. Vamos a también a cambiar este 0 por un 10. Vamos a guardar estos datos. Reiniciamos el servicio de PostgreSQL. Una vez esté reiniciado el servicio, intentamos nuevamente hacer la conexión. Esta conexión, bueno, nuevamente nos dice que está fallando la configuración del parámetro WAL-level. Entonces, aunque ya la cambiamos aquí, verifiquemos nuevamente si quedó guardado el cambio. Ya lo tenemos como logical, parece que no lo está tomando, entonces vamos a especificarlo directamente desde acá. Vamos a colocar una instrucción SQL alter system set.
Vamos a configurarlo directamente desde acá. Igual logical. Ejecutamos esta transacción. Restablecemos la conexión aquí. Nuevamente se ejecutó satisfactoriamente. Reiniciemos el servicio para asegurarnos que lo estamos haciendo bien. Perfecto. Y ahora vamos a verificar que se puede establecer la conexión. La conexión ya se pudo hacer. Un punto adicional es que para que nos podamos conectar a esta base de datos, olvidé mencionarles, tenemos que configurar una regla que nos permita acceder al puerto 5432 de esta máquina virtual. Entonces, en este caso, yo lo he configurado, he dejado este puerto abierto al Internet. Sin embargo, esto lo hice porque es un demo. La idea es que cuando tengamos nuestros proyectos de migración tengamos toda una infraestructura, unas máquinas virtuales que se comuniquen con sus servidores y con los servicios de Azure a través de, por ejemplo, VNets, de tal manera que podamos aislar nuestras bases de datos y nuestros datos del Internet. Ahora que ya nos hemos conectado a nuestra base de datos de origen, vamos a configurar nuestra base de datos de destino. En este caso, nuestro servidor es Server Postgres SQL Demo. El usuario que tenemos lo tomamos directamente vamos a revisar la base de datos. Vamos a confirmar el usuario de conexión que tenemos para esta base de datos. Server PostgreSQL Demo. Recordemos que en la información general del servidor vamos a encontrar el nombre del usuario, que es este que tenemos aquí. La base de datos, recordemos que es RRHHDB. El password que hayamos establecido para esta conexión. Y recordemos que también para conectarnos a esta base de datos debemos haber establecido unas reglas de seguridad de tal manera que nos permita acceder a esta base de datos, que podamos establecer esa conectividad. Para este caso también tengo la base de datos expuesta al Internet. Sin embargo, esto es solamente un ejercicio demostrativo. Para nuestros proyectos debemos ser mucho más cuidadosos con estas configuraciones. Y efectivamente aquí ya seleccionamos la base de datos de destino. Ahora voy a indicar qué base de datos es la que voy a migrar, la base de datos de origen, y en qué base de datos de destino del servidor de base de destino es que quiero hacer esa migración. Avanzamos con esta configuración y ahora hacemos la configuración de las tablas. En este caso tenemos la tabla empleados. Esa es la tabla que queremos migrar. Aquí hay una información de configuración, sin embargo vamos a dejarlo por defecto. Vamos a empezar en estos momentos el proceso de migración. Bueno, vamos a configurar el nombre de la actividad e iniciamos el proceso de migración. En este caso, aquí empieza el proceso de migración. Podemos ver el estatus, los detalles de la migración. Vamos a empezar a mirar. Ya vemos que se está corriendo esta actividad. Incluso ya vemos que el estado, los detalles de la migración es que ya se han migrado los datos de la base de datos de origen a la base de datos de destino. Vamos a hacer esa verificación. Entonces vamos a ir al servidor de Azure, que previamente habíamos revisado que tenía 0 registros. Vamos a mirar cuántos registros tiene disponibles ahora. Efectivamente vemos que tiene 21 registros, los 21 registros que teníamos en la base de datos de origen. Ahora, para verificar que estamos haciendo la migración y que además los cambios que tenemos en la base de datos de origen se replican en la base de datos de destino, entonces vamos a hacer una inserción para confirmar que la base de datos en Azure se está replicando perfectamente. Entonces vamos a hacer una instrucción, vamos a ejecutar una instrucción insert into empleados. Vamos a decirle, va a ingresar sobre los campos ID, nombre, salario, fecha, nacimiento, que eran los campos de nuestra tabla.
Vamos a definir los valores. Vamos a colocar aquí, el ID va a ser 2001. Los nombres, solamente vamos a colocar Marixa para identificar que tenemos este registro nuevo. Vamos a colocar en salario 100 y en fecha de nacimiento, no, vamos a colocar cualquier cosa aquí. 1989, 01, 01. Bien, ya tenemos la instrucción. Vamos a ejecutarla. Vamos a restablecer la conexión. La consulta se ejecutó perfectamente. Vamos a verificar aquí. Vamos a nuevamente consultar los datos de la tabla de empleados y vemos que el registro ya se encuentra insertado en la tabla de la base de datos de origen. Aquí podemos ver, nuevamente ya se han sincronizado. Podemos ver alguna información que describe esa actividad de sincronización. Tenemos una carga completa. Vamos a revisar si ya se replicaron estos datos. Vamos a venir a la base de datos en Azure. Vamos a ejecutar la consulta y efectivamente acá vemos que el registro que insertamos en la base de datos local de la máquina virtual ya se replicó en la base de datos de Azure. Entonces, como podemos ver aquí en el resumen de esta actividad de migración, tenemos una carga total, una transacción, un insert que se ejecutó de forma incremental, que fue la instrucción que ejecutamos posteriormente a la carga inicial. Y una vez nosotros hemos terminado todas nuestras actividades de migración, hemos cargado todos los datos, todas las tablas y todos los elementos que debíamos migrar de la base de datos de origen a la base de datos de destino, estamos preparados para iniciar el proceso de cutover, que básicamente es el proceso en donde vamos a tener un mínimo tiempo de inactividad de nuestra base de datos de origen para darle paso a la base de datos de destino, a la base de datos en Azure, y nuestras aplicaciones deben redireccionarse a la base de datos de destino. Aquí confirmamos, aplicamos cambios. En este caso ya hemos finalizado nuestro proceso de migración y como lo pudimos ver es un proceso muy fácil. A través del servicio Azure Database Migration Service podemos hacer este tipo de migraciones online que nos garantizan un mínimo tiempo de inactividad de nuestras aplicaciones, porque básicamente todos los cambios que vamos a estar teniendo sobre la base de datos origen van a ser replicados sobre la base de datos de destino, y una vez confirmemos que nuestra base de datos de destino, la base de datos en Azure, cumple con todos los requerimientos de rendimiento y los requerimientos establecidos por las aplicaciones, vamos a poder redireccionar nuestras aplicaciones hacia esta base de datos. Finalmente, quiero agradecerles por observar este video. Espero que sigan aprendiendo sobre PostgreSQL y Azure. Como recurso de este video, les comparto en los comentarios un tutorial de la migración de bases de datos PostgreSQL de Microsoft Docs, y si tienen alguna duda, aquí les comparto mis datos de contacto. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.